El año pasado quizá para esta misma época era muy prematuro hablar de lo que vamos a hablar ahora, pero ya tenemos un recorrido de pandemia, ya tenemos como historia en tantísima gente que ha pasado por el COVID. Sí, ¿transitaste COVID? ¿Cómo lo transitaste? ¿Leve? ¿Grave? ¿Estuviste mal? Nos hacemos esta pregunta ahora para que la responda Sergio Zaraco, justamente. ¿Qué estudios debe hacerse una persona luego de haberlo tenido, luego de haberlo transitado? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Y cuáles son esos estudios? Tal cual. Sergio Zaraco, médico toxicólogo que siempre nos ilumina acerca de estos temas. ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bienvenido. Bien, muy Lo que bien. decíamos, ¿no? Muchísima gente ya transitó COVID. Transitó y sigue transitando. Y sigue transitando. Vemos en la práctica diaria una gran cantidad de casos que o están teniendo las reinfecciones Ajá. Están por primera vez salirse relajando y pensando que todavía esto ya pasó, Sí. bajan los niveles de precaución y pueden infectarse. Bien. Acá es importante saber que cuando alguien se infecta por este virus, sufre un proceso infeccioso respiratorio principalmente, Sí. a nivel alto, con un cuadro de catarro respiratorio, que en algunos casos puede ir acompañado de pérdida de olfato, alteración del gusto, pero también puede verse impactado la parte respiratoria. Bien. Pero bien como planteabas, en el devenir de este tiempo de año largo, Sí. se ha visto que la respuesta inflamatoria que ocasiona este virus también impacta en otros órganos. Primero habíamos visto a nivel gastrointestinal, Sí. que se traducía con cuadros de diarrea o distensión, con dispepsias que uno comía o estaba permanentemente como hinchado. Ajá. Pero después empezamos a observar pacientes que una vez transitado esta infección por el SARS-CoV-2 podían tener afecciones a nivel renal, algunos con cuadros de insuficiencia renal, otros a nivel pancreático, Sí. otros con nivel tiroideo, es decir, en múltiples glándulas, con cuadros de hiper o hipotiroidismo, de respuesta autoinmune, y también a nivel del sistema nervioso central, esto que se conoce como una nube COVID o este enlentecimiento en el pensamiento o en el comportamiento, astenia, es decir, pérdida de fuerza, decaimientos, todo lo que después se dio a conocer como COVID prolongado. Sergio, me salgo un poquitito de lo que estamos hablando, o no. ¿El bicho elige a dónde ir o es que la persona está predispuesta a que le llegue a un órgano o al otro, que le afecte a una parte del organismo o a otra de su cuerpo? La antenita que vemos al corona, que le da su nombre, esta Sí. coronita, esta proteína, es la que busca para ingresar al organismo, es la llave que ingresa a través de receptores específicos que están distribuidos ampliamente en nuestro cuerpo. Sí. Y que estos receptores de angiotensina es donde estaría entrando y están distribuidos en distintos órganos. Ajá. Entonces esto tiene que ver sobre todo con la respuesta inmunológica de Claro. cada uno de nosotros. Claro. ¿Cómo responde? Ok. O sea, el germen, el virus está presente, pero va a depender mucho de cómo responde cada nuestro organismo. Ahí la importancia de la vacunación. Porque lo que hace la vacuna es preparar nuestro organismo para tener una respuesta adecuada y que controle esta acción que va a tener nuestro organismo contra el virus. Ok. Teniendo un cuadro que a veces sea muy leve, asintomático, o en otros que sean cuadros leves, evitando complicaciones severas. Tal es así que hoy los datos también que sabemos que prácticamente el 80% de los pacientes que terminan internados en terapia intensiva no están vacunados. Son aquellos, una alerta para que todavía no deciden ir a vacunarse, que es muy importante, ya que el 80% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva no han cumplido con esto. Hoy pasa eso. Eso pasa hoy en todo el mundo. Ahora, Y que un 10% tiene una dosis y menos de un 5% tiene el esquema completo, pero ya hay predisposiciones comórbidas, Claro. obesidad, embarazo y otras situaciones que, por más que estén vacunados, pueden terminar en terapia, pero el desenlace fatal es prácticamente nulo. ahora pensaba, en este post-COVID, en los estudios, para saber cómo está nuestro cuerpo, ¿influye la edad, influye el sexo? Digamos, si el cuerpo es más débil que otro, en cuanto a cómo ataca el virus y cómo uno queda después. Hay un 10% de todos, independientemente de la edad, sexo y distintas características, que pueden hacer este COVID prolongado. Pero se ha visto que no solamente pueden hacer este impacto los que han tenido un proceso severo, que han terminado internados en terapia o con internaciones prolongadas,
sino que también hay muchos que han sido leves o asintomáticos. Entonces tenemos que ir a ver si ha dejado alguna anoxa o una respuesta en estos órganos, sobre todo si vamos a hacer actividades deportivas. Lo habitual y esperable es que uno quede con algunas de estas secuelas durante algunos días a semanas. Sí. Por eso lo ideal es, después de los 30 días de haber cursado la enfermedad, hacerse controles específicamente en estos órganos blancos, es decir, un estudio a nivel respiratorio, a ver si se ha recuperado, ha quedado algún proceso a nivel pulmonar, un estudio a nivel cardiológico, controlar la presión. Hay algunos pacientes que han debutado con una hipertensión post-COVID, un estudio de un ecocardiograma, porque puede producirse una miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, es decir, una consulta con el especialista en vías respiratorias, el cardiólogo, y un análisis que vea la función tiroidea, la función pancreática, la función hepática y renal. Sería un esquema para saber que no hemos quedado con alguna... Son un montón de estudios, doctor. Claro. O sea, usted... El estudio del control a nivel respiratorio sería el, ¿cómo se llama? ¿El espirograma? No. Una espirometría. Eso es para la función, pero eso lo va a valorar el médico porque uno puede... Muchos notan que se agitan en demasía, que cuando uno caminaba normalmente queda muy agitado, por más que vaya ya sin barbijo en un espacio abierto, al subir escaleras. Ahí sería conveniente ver con una espirometría para ver la parte funcional, sino con una radiografía de tórax, que es estándar y que es de control, porque hay muchos que nunca se han hecho uno de estos tipos de estudios. Sí. En la parte cardiológica, el cardiólogo va a evaluar, conociendo al paciente, que se controle la presión, ver un electrocardiograma y se considera el ecocardiograma, y el análisis que nos debemos hacer, que es para ver cómo está, porque uno muchas veces le dice al paciente, ¿usted es diabético, hipertenso? No, no. Claro. ¿Cuándo se hizo el último control? A ver, y la última vez hace 10 años. No sabe si es, Claro. porque no se nos prende una luz. Por eso es muy importante este control anual para detectar y anticipar, que puede estar relacionado con COVID o no, pero si yo detecto cualquiera de estas afecciones y la empiezo a tratar precozmente, evitamos las complicaciones propias de las enfermedades que se pueden desencadenar. Y en los casos más severos de COVID, los estudios son mucho más complejos, me imagino. porque- Apuntan específicamente a lo mismo. A lo mismo. Exactamente. En los más severos, y hay que tener en cuenta que saber que esto puede aparecer, sobre todo esta nebulosa La que niebla queda mental. exactamente, que dificulta, pero se van recuperando. Vemos que esto en el lapso de semanas a meses hay una recuperación. Y lo otro que se ha observado, que aquellos que estaban con este COVID prolongado, al vacunarse, mejora la sintomatología, o sea que tendría un efecto que ayuda a tener un mejor desenlace. O sea, las ventajas de la vacunación son amplias. Claro. Por eso es muy importante insistir que la población concurra, ahora que es abierto, a vacunarse, porque es algo importante. Veía hoy una publicación que el Dalai Lama vacunándose. O sea, no es una cuestión de fe ni mística, la realidad es presente, como un poco decía Albert Einstein, el mismo artículo decía, o sea, Dios no juega a los dados, sino que hay cuestiones que tenemos que manejarlas. Y esto es fundamental, tenemos que vacunarnos porque es la llave para poder salir de esta situación pandémica y que podamos cursar la enfermedad con seguridad. Y la valoración de la ciencia, ¿no? Digo, la naturaleza brinda un montón de posibilidades, pero la ciencia es la ciencia. Pero es azaroso. Exacto. Con esto nos da una mayor certeza a que nos vamos a enfermar, porque la vacuna no evita que no enfermemos. Lo que hace es que evita que tengamos todas estas complicaciones que hemos hablado. ¿El sistema óseo puede quedar afectado también por la COVID? A nivel óseo no hay trabajos que estén publicando y se siguen sumando. Sobre todo el mayor impacto es respiratorio y cardiovascular. Bien. Anita, tenemos una Sí, acá consulta. una- Mientras, perdón, Ani, vemos el Dalai justo porque Ahí está, bien, lo encontramos Ahí a lo está. que hacía referencia recién Sergio, es la foto que ha circulado mundialmente, vacunándose, ¿no? Entendiendo la importancia de justo de lo que estaba hablando Sergio. Sí, acá una televidente, Susana, nos dice, doctor Saraco, buenos días, a mí se me despertó una diabetes mielética y el factor 0, primero, lo tuve muy alto y estoy siendo anticoagulada y tengo que tomar remedios para diabetes. Me he llenado de remedios aparte de los que tomo. ¿Puede Estas son las ocurrir complicaciones por lo que decíamos a nivel pancreático. En el páncreas está específicamente la producción de insulina. Sí. Entonces esta respuesta inflamatoria afecta esta producción y puede aparecer esta diabetes. Por eso es importante ir y quedarnos tranquilos de que no estuvo esta respuesta y que es fundamental tenerlo en cuenta. Y que hoy, afortunadamente, tenemos la vacuna que evita y minimiza que aparezcan estas complicaciones. Sí. Sergio, pero perdón, para que quede claro, ¿la persona tenía diabetes y se le agravó o el COVID te puede generar una diabetes? Puede dispararlo porque hay una inflamación del páncreas
y esto hace que se altere la producción de insulina, como puede ser a nivel tiroideo, que pueden quedar con un hipotiroidismo, o también podemos encontrarnos a veces a nivel del pelo también. Hay personas que han empezado a perder el pelo, después se recupera con tratamiento, pero son algunas complicaciones de esta respuesta a esta tormenta autonómica que produce una gran inflamación, que puede ser que cese este proceso y el organismo siga funcionando adecuadamente o quede afectado. Entonces aparece a este nivel endocrino, tiroides, páncreas, que tiene que ver específicamente con la cabeza del páncreas, donde está la producción de insulina, la función hepática, renal. Por eso es de buena práctica, no solamente por haber o no tenido el COVID, sino estos controles anuales para ir a la búsqueda, detectar incipientemente cualquiera de estas patologías para tratarlas. Si yo la trato, soy un paciente que tiene un problema a nivel de insulina, pero no tiene la enfermedad de diabetes porque no alcanza a hacerse daños, como el hipertenso. Si yo lo detecto precozmente, no va a haber afectaciones multiorgánicas. Sergio, te consulto y aprovecho, ya que te tenemos acá. Días atrás conocimos el caso de un chico sanrafaelino que el síndrome del TIC, o sea, post-COVID, él contaba, su mamá también, que transitó COVID, y no se sabe si fue el COVID o los corticoides que se le suministraron le habría provocado esto. ¿Es un caso en 1 millón? O son excepcionales. Generalmente puede haber una predisposición base. Sabemos que hay ciertas patologías que uno las puede transitar, pero que si no hay un componente que lo dispare, que lo gatille, uno puede transitar toda su vida sin que sea evidente. Hay ciertos elementos disparadores que pueden ser o el mismo proceso infeccioso, o sea, tiene una inflamación cerebral muy importante, por eso queda este estado, esta nebulosa, porque hay una inflamación cerebral que aparece este cuadro, y que esto puede disparar con ciertas predisposiciones a nivel neurológico esta coreatetosis o estos movimientos que quedan, que se conocía antes como el baile zambito o el mal de zambito, que eran estos movimientos inapropiados que aparecieron en algunas regiones, disparados también por algunas patologías. Pero, o sea, de la nada transitas COVID, o sea, digamos, él antes no tenía síntomas, o sea, o este síndrome, COVID, y surge esto. Lo dispara, es un disparador como otros procesos virales. Uno puede tener una gripe o otro proceso viral severo y disparar alguna patología que esté dormida, que si no se gatilla, no puede llegar a aparecer, como ciertos trastornos psicóticos, que uno puede tenerlo en base y que si no hay un disparador, no lo observamos. Relato Salvaje, la película que hemos visto todos, que vemos personas normales, estructuradas, que hay un disparador, un gatillo sobre un componente de base que lo explota y aparece y se hace evidente. Una pregunta más de nuestro público. Sí, aparecen todo tipo de consultas y lo aprovechamos al doctor. Silvia nos consulta. Tengo las 2 dosis de vacuna y la persona que cuido dio positivo hace 6 días. Yo no tengo síntomas y tengo que hacer cuarentena igual. Es la pregunta recurrente. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que no evita que enfermemos. Sí. O que nos infectemos, sería mejor dicho. El hecho es que a veces no tenemos signos y síntomas, es decir, no cursamos la enfermedad, pero sí transporto el virus, puedo contagiar. Entonces uno debe aislarse 10 días. 10 días. Esto es fundamental. Lo más probablemente es que no tenga síntomas. Si estamos hablando de que el virus que lo afectó fue una de las variantes clásicas, probablemente no tenga síntomas. Si son las variantes que ya son más contagiosas, como por ejemplo la Gamma, que es la Manaos, puede ser que tenga un cuadro respiratorio, un resfrío con una congestión alta, que también va a transitar en forma leve, pero el riesgo de contagio. Por eso la recomendación es aislarse. ¿Para qué? Para no infectar a alguien que todavía no esté vacunado. Perfecto. O sea, el que tenemos que proteger es al no vacunado. Bien, perfecto. Sergio, muchísimas gracias por haber venido y por sacarnos tantas dudas siempre. Gracias, No, Doc. por favor. Como Gracias siempre. a ustedes.